En Directo es presentado por Unitec, Universidad Tecnológica del Centro. Estás viendo En Directo. Sport Gym 3000, ubicado en la Floresta frente a la Caracola con 2000 metros de gimnasio. Te esperamos para que pongas tu cuerpo en forma en Sport Gym 3000. No hay bullying. Regresamos en directo por CRN Televisión y ya tengo en el estudio a mi invitado de hoy, que es el economista Román Ferro. Bienvenido al programa, Román, nuevamente. Igualmente, gracias. Bueno, Román, desde la vez anterior que estuvimos conversando todavía no se había materializado lo que era el aumento salarial y tú dabas tenías una visión de lo que iba a ocurrir y de hecho es lo que está ocurriendo, un salario que no vale nada, que la inflación se disparó y bueno, una serie de cosas que estamos viviendo hoy en día. Ya luego de todo esto y con todas las situaciones que se han presentado, el petro, la venta del petro, la criptomoneda, nuevos montos, reuniones con asesores chinos en materia de economía, y bueno, que el petro es la gran solución porque va a blindar la economía venezolana. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Mira, buenos días, contento de estar aquí de nuevo contigo, un saludo a tu audiencia. No he visto cosa más ridícula que esa afirmación gubernamental de que el petro es la panacea para solucionar los problemas. ¿Qué diferencia hay entre el petro, el dólar, el euro o el bolívar? Si el petro es lo suficientemente fuerte, el dólar también lo es, el euro también lo es. Lo que pasa es que hay una gran dosis de ideología política, de sentimiento anti los Estados Unidos para reconocer la fortaleza de un dólar que es la moneda comercial mundial. Ajá. El problema del petro, que el petro no existe como tal, eso es una intelequia del gobierno que todavía no han podido ponerla en práctica. En Caracas hay una sola oficina, que es la suerte de macroministerio que crearon a través de una superintendencia del petro, para poder canjear el petro, pero ¿en función de qué? Cuando tú ves la ecuación econométrica del petro, el petro es igual al 50% de la cotización petrolera de la cesta venezolana. Y eso te da un resultado que tú lo llevas a bolívares y es con lo que homologas al bolívar soberano. Pero ¿en base a qué se basa, valga la redundancia, la cesta petrolera? En dólares. Entonces, petro, si A es igual a B y B es igual a C, el petro es igual a dólar. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, como lo hagan. El gobierno, para sacar un poco la idea de que toda la economía mundial, y muy especialmente la venezolana, se maneja en dólares y el comercio internacional está dolarizado. De hecho, tú vas a China, que es uno de los grandes productores y exportadores mundiales, China no te acepta, no te pide yuanes para que tú le pagues la contraparte de la mercadería que le compras. Te exige dólares. Porque esa es la moneda internacional. Fíjate, hay un cuento que mucha gente a lo mejor no conoce. Una de las únicas estrategias que debilitó por primera vez al dólar en el mundo en la época de Richard Nixon y que obligó a tomar la decisión de salir del patrón bimetálico oro-plata fue una estrategia de Francia para decirle al mundo que todas las cuentas que tuvieran que pagarle con las transacciones a Francia, al gobierno francés, por favor fueran dólares. Porque si tú tienes un dólar en tu mano, eso es un pasivo del gobierno norteamericano. Y es el control. Entonces, en la medida que hay mayor dólares en la economía mundial, tú tienes un control con la economía norteamericana. Y ese pedacito de la historia, y el precursor de eso fue nada más y nada menos que el general Charles de Gaulle, durante su presidencia en Francia, y logró sacar de quicio y mover los parámetros de la economía al extremo que por primera vez en la historia de la Reserva Federal y de Fort Knox se abrieron las bóvedas para que el norteamericano común, a través de sus representantes, que eran los senadores de los Estados Unidos, observaran si en verdad el dólar tenía el respaldo que se decía que tenía. Y abrieron por primera vez en muchísimos años, con la presidenta de la Reserva Federal, las bóvedas de Fort Knox.
impenetrable. Así que eso es absurdo. El petro es una panacea porque no es ni siquiera una criptomoneda. La criptomoneda tiene que cumplir con una serie de requisitos. El primero de ellos, tienen que tener un blockchain de respaldo. ¿Qué es un blockchain? Es una cadena de certificación. Cuando yo hago una transacción con usted, el que está allá atrás de la cabina certifica que esa transacción entre usted y yo es válida. Ese blockchain, el petro no cuenta con él, no existe. Pero también existe el white paper. El white paper es el contrato, para ponerlo en palabras de abogado, el contrato entre el vendedor de petro y yo, que se establecen exactamente las condiciones con las cuales yo voy a operar, a comprar y comercializar con el petro. Y la tercera, que es la más importante de todas, debe ser un activo o un instrumento de intercambio de aceptación general. Esa partecita última no existe en el petro. Primero, el petro tiene sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos que le impide a las grandes compañías norteamericanas y le impide al resto de las operadoras mundiales comercializar con petro. El petro no cuenta con la principal variable de la ecuación econométrica del bienestar, que es la confianza. Porque la criptomoneda y los criptoactivos, y el petro es un criptoactivo o pretende ser un criptoactivo, no cuenta con ningún tipo de respaldo. Pero lo que es peor, está controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, cosa que no tiene como característica ninguna criptomoneda mundial, desde el Bitcoin hasta cualquier otra moneda de reciente circulación. Y al tener un vínculo político con un gobierno determinado, ya complica los mecanismos de aceptación. Así de sencillo. ¿Cómo se puede, como dice el ministro, que se puede vender y comprar bienes y servicios con petro? ¿Será que el petro va a ser una moneda únicamente que se utiliza en Venezuela? Mira, hay un antecedente de esto que sirvió en su momento para fortalecer una estrategia sur-sur. Venezuela fue uno de los grandes precursores de eso en el gobierno de Hugo Chávez Frías. Y ese se llamó el Sucre. El petro es exactamente igual al sucre, no es más que una figura contable. Eso es una unidad contable. El petro no es una criptomoneda y mucho menos un criptoactivo. Ya no te dicen, como lo conversamos en el programa pasado, donde tuve el honor y el placer de estar con usted, que está respaldado por bienes de la nación, por materiales estratégicos que están en el subsuelo. Porque es consabido que la Constitución Nacional prohíbe la transacción con activos o reservas que están en el subsuelo, que le pertenecen a todos los venezolanos y por lo tanto hacer un bien público es inalienable. Lo dice la Constitución. La Constitución que ellos mismos redactaron en su constituyente como un traje a la medida de este gobierno. Así que eso es absurdo. Y el petro no va a solucionar nada, como tampoco lo solucionó Bolívar Soberano. Ya tú acabas de decir en los titulares que prontamente entraremos en otra reconversión, en otro cero, porque ya el soberano nació muerto. Lo que le tardó mucho al Bolívar fuerte convertirse en un Bolívar raquítico, el soberano lo hizo apenas en 35 días. Mira, otro de los temas que se viene manejando por parte del gobierno, que está muy publicitado, es el ahorro en lingotes de oro. ¿Qué tan aconsejable es para un ciudadano común y corriente que esté ahorrando en oro? Ese oro que no va a ver físicamente, sino que va a ser un papelito. Usted acaba de decir el corolario de esa afirmación del ahorro. Recuérdese que primero nació los certificados de ahorro. Usted le entregaba su dinero al gobierno venezolano, el gobierno le daba un certificado donde decía que usted tenía un dinero guardado en el Banco Central ganando cierto interés. Pero sucede ser que el ahorro en bolívares, como el gobierno pretendió hacer antes de hablar del ahorro en dólares, está asignado por la hiperinflación que hoy rige a Venezuela y la coloca en el primer lugar como país con la mayor inflación mundial. Estamos hablando de aproximadamente 7% diario. No hay ninguna tasa conocida hoy en la banca pública, en la banca privada, ni en el Banco Central, que le permite a usted tener una tasa de ahorro que compense la inflación del 7% diario. Cuando mucho la banca pública sí, y en la privada, si le llega a aceptar y no mayor a 20 millones de los antiguos, hoy serían unos 2.000 soberanos, no le va a aceptar más de eso
como ahorro y no se los van a recibir y le van a dar el 1% mensual, el 12% anual. Por lo tanto, usted al ahorrar en bolívares está perdiendo dinero. ¿Qué pasa con el oro? Cuando ven la estrategia que lanzó el gobierno en la primera instancia con el presidente del Banco Central del ahorro con certificado, se va al oro. ¿Por qué? Porque el oro es una variable muy sólida, es un commodity muy sólido que fluctúa en el mercado internacional, pero su precio está dado en dólares. Fíjense la inteligencia del gobierno. Me habla que la panacea es el petro, pero me dice que ahorre en oro, y el oro que está respaldado. El oro está respaldado como materia física, como material manipulable. No, el oro está respaldado porque su valor de cotización en el mercado internacional es dólares. Está más o menos en 1.250, 1.300 la onza Troy. Y esa realidad es lo que le complica la cosa. Ahora, dentro de ese esquema, usted le acaba de dar al punto específico. Si usted tiene confianza en las políticas gubernamentales y en el gobierno como una medida estandarizada para garantizar el bienestar, pero sobre todo su bienestar como ciudadano y usted poder tener capacidad de ahorrar, ahí le compro. Pero le van a dar un papelito que usted no sabe si está respaldado, porque usted no sabe, nadie conoce hoy, nadie, y yo creo que ni siquiera el presidente del Banco Central, y me atrevo a decirlo aquí públicamente, conoce la existencia total en las bóvedas de Venezuela de la totalidad del oro. Venezuela tenía en su balanza, tenía en sus reservas internacionales algo así como unas 300 toneladas de oro. Nosotros no sabemos dónde está el oro. Hubo una gran alaraca cuando el señor presidente de la República, para ese entonces, Hugo Rafael Chávez, se trajo el oro de Inglaterra porque tenía temor, visorando lo que venía, oteando en el panorama lo que venía, tuvo temor de que ese oro fuera embargado y se lo trajo a las bóvedas del Banco Central. Pero ese oro también salió en un avión rumbo al extranjero. Nadie conoce, se presume que el oro lo tiene el gobierno chino, una buena parte de él, como garantía de los 25.000 millones de dólares que nos prestaron. Entonces, es una garantía. También cometimos el error de crear con la banca inglesa unos swap. Los swap, SWAP, no son más que lo que se conoce coloquialmente en Venezuela como un empeño. Nosotros le entregamos cierta cantidad de oro a un banco londinense para que nos prestara 500 millones de dólares. El oro tenía un valor superior a los 1.200 millones de dólares y no pagamos los 500 millones de dólares y perdimos el oro. Porque el oro tenía un límite de vencimiento, como todo empeño que usted puede hacer en cualquier casa de empeño, tanto aquí como en cualquier parte del mundo, y nosotros no cumplimos con el pago. Y al no cumplir, los documentos que firmaron nuestros vivos administradores le dieron la potestad al banco de apropiarse de ese diferencial y ganarse unos dólares adicionales por torpeza propia de nuestro gobierno, pero sobre todo de las personas que nosotros destinamos para administrar ese dinero. Así que esa garantía de ahorrar en dólares, usted tiene que tener mucha confianza. Y el gran problema de la ecuación económica venezolana es que la confianza no existe por ningún lado. Roma, hablando de confianza, otros economistas señalan un panorama para el 2019 bastante preocupante. Sin embargo, estos 2 meses que quedan del año, ¿cómo se avisoran para el venezolano? Mira, lo estamos viendo hoy. Apenas a más o menos 2 meses, 45, 50 días de la implementación del nuevo cono monetario y la entrada del bolívar soberano al mercado venezolano, corrigió, eso sí hay que reconocerlo, corrigió la incapacidad que tenía el gobierno de suministrar el suficiente efectivo, y hoy vemos que el efectivo rueda, lo ves, y se eliminó una especulación que existía en diferentes puntos de venta, y eso hay que reconocerlo porque no todo es malo ni está mal hecho. Eliminó la especulación con los puntos de venta y sobre todo con el pago en efectivo, donde habían 3 precios. Exacto. Un precio por transferencia, un precio por punto de venta y un precio en efectivo. Ahora los precios son todos iguales. Pero dentro de esa cosa buena, arrastró una cosa mala, es que homologó hacia arriba. Entonces la inflación se disparó. Lo que tú comprabas antes con 200 bolívares, hoy te cuesta 800. Verbigracia, para poner un ejemplo sólido que todos los que me escuchan hoy conocen. El bendito cartón de huevo. Sí. Fue regulado. La semana pasada estaba en 480.
El lunes de esta semana estaba en 700, hoy está en 900, mañana no sabemos. Entonces esa homologación hacia arriba, como pagues, cuesta 700 o 900, no hay ninguna diferencia. Igual la carne. El panorama que usted me pregunta lo estamos viviendo hoy. Tiene una característica peculiar cuando usted tiene de vocación controlar la economía y no incentivar al sector privado, que es el único garante de producción, pero sobre todo productividad. El gobierno, no la mayoría de los gobiernos que han pasado por Venezuela han demostrado ser muy malos administradores y tienen el toque del rey Midas, pero al revés. Lo que tocan lo quiebran. Mira, Román, otro de los temas bien importantes son las tablas salariales y me gustaría saber tu opinión acerca qué tan beneficioso es el pago que se está haciendo ahora semanalmente a los empleados públicos, pero esto me lo respondes luego de la pausa. Estoy conversando con el economista Román Ferro. Recuerden su participación, mensajería de texto 0424-953-3055, ya venimos. Sport Gym 3000, ubicado en la Floresta frente a la Caracola con 2000 metros de gimnasio. Te esperamos para que pongas tu cuerpo en forma en Sport Gym 3000. En directo es presentado por Unitec, Universidad Tecnológica del Centro. Estás viendo En Directo